Ok, bueno, pues hoy es la segunda parte. Vamos a intentar no hacer esto. Yo creo que ya va a ocurrir muy raramente estamos siendo muy cuidadosos de no dividir la conferencia en dos partes, porque efectivamente hay gentes que pueden entrar a una conferencia y ya no regresan a la segunda, o hay quienes entran a una segunda y no tuvieron la primera parte. Entonces, estamos cuidando mucho eso. Yo creo que va a ser muy raro que vuelva a pasar algo parecido. Ya, pero esta conferencia era muy amplia, muy profunda y la verdad no quise corretearla, no quise que fuéramos precipitados y por tratar de terminarla. Entonces, en algún punto ya la primera parte se dio. Y estamos hablando de un tema que se llama el yo inferior, el yo inferior. Em, ¿A qué se refiere el yo inferior? Vamos a tratar de dar una... Es más, si me dan permiso, voy a abrir la primera parte y solamente voy a revisar unos minutitos, ¿vale? Para que unos 5 o 10 minutitos para que de la fuente original y con las láminas podamos revisarlo brevemente. Igual los que ya estuvieron, va a ser un repaso, un recordatorio, ¿va? Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a abrir la primera parte. Si me lo permiten tantito, vamos a abrir la primera y hagamos un pequeñito repaso, el yo de esta parte. Muy bien, a ver, aguánteme tantito. Muy bien, aquí está el yo inferior en su primera parte. Y así va a ser un poquito mejor esta segunda parte. Bien, ya lo abrimos. Muy bien, excelente, excelente. Bien. Entonces nada más vamos a repasar un poquito del principio. Aquí está. Aquí está. Bueno, creo que todos lo ven. Primero les recuerdo que esta es una conferencia más del Diplomado Internacional en Línea de Psicología y Espiritualidad, que tiene como nombre El Camino Interior, una experiencia profunda de autoconocimiento, de integración interior y de expansión de nuestra conciencia. La primera parte del tema se llama El yo inferior, su origen y dinámica, las sombras que también soy. Reconocer las partes oscuras como energía vital distorsionada. ¿Ok? Bien. Esta es la enseñanza 10 de 72, la conferencia número 10 de 72 conferencias. Me voy a saltar el objetivo. Ujú. Bloque uno, las sombras de quién soy. Hablamos del yo inferior, origen y dinámica. Esta es la parte más importante para ubicarnos donde estamos trabajando en la segunda parte. Entonces dice, hablar del yo inferior es entrar en una de las zonas más delicadas, más reveladoras y transformadoras de la vida interior. Es muy importante el trabajo, una muy buena parte del trabajo espiritual, del trabajo psicológico, del trabajo de transformación humana, se accesa a través de reconocer, de aceptar, de integrar esta parte en nosotros. Esta parte, cuando no es reconocida, gobierna desde la sombra. Es decir, esta parte tiene una influencia muy grande en nosotros. Es la que hace a veces que tomemos decisiones que pareciera que van en contra de nosotros. Los demás digan, oye, pero ¿por qué tomó esta decisión si parece que esto le afecta negativamente? Es porque nosotros al rechazar partes de nosotros, esas partes no desaparecen, buscan constantemente regresar a nosotros y regresan de esa manera, hablándonos fuerte, gritándonos fuerte y controlándonos, porque al no hacerlos parte de nosotros, al no integrarlo, tienen mucho poder.
sigue siendo una parte de nosotros y tiene mucha fuerza. Cuando comienza a ser visto con verdad, se puede convertir en materia viva de transformación, lo que veníamos diciendo. Entonces, las sombras no siempre son aquello que está fuera de nosotros, ¿no? Todo lo contrario, no está, está alejado de nosotros, está distanciado de nosotros, ¿verdad? Pero siguen siendo partes nuestras que no hemos querido ver, no hemos querido aceptar, no hemos querido asumir, comprender, sentir, pensarlas como propias. Acercarnos a este yo inferior exige esa honestidad, exige esa reconocimiento, aceptación de que es una parte de nosotros que a menudo ignoramos, evadimos, rechazamos y no reconocemos como parte de nosotros. ¿De acuerdo? Bien, permítame, se prendió esto. Quiero nada más, había ya el micrófono está apagado. Bien. Eh, y a menudo es algo que nos incomoda, ¿verdad? O ensombrece. No nos gusta, lo rechazamos, nos desagrada, lo negamos, ¿verdad? Y sin embargo, forma parte de la historia interior. ¿Por qué nos incomoda? Porque toca zonas que preferimos explicar, justificar, ocultar o desplazar hacia otros, ¿no? Son las cosas que no vemos o no queremos ver en nosotros, pero que las vemos fácilmente en otros, ¿ah? Es aquello que dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Aquello que más rechazas en otros es porque proyectas una parte tuya. Ujú. Y nos confronta con impulsos, porque esta nos lleva a actuar, a tomar decisiones inconscientes, ¿verdad? A reaccionar, a defendernos, a protegernos, porque no encajan en la imagen, la idea que tenemos de quiénes somos. Por ejemplo, si alguien quiere tener una imagen, estoy a lo mejor exagerando, de alguien muy civilizado y poco instintivo, pues entonces habría un rechazo de la parte instintiva y esto va a regresar, ¿verdad? Va a regresar de varias maneras, de varias formas y va a dominarnos. Eh, y por eso, pues el estudio de esto no es secundario, es una puerta hacia una comprensión más real. ¿Quiénes somos en realidad? Somos esa totalidad. No nomás somos lo que creemos ser, lo que pensamos ser o lo que nos gusta ser o lo que quisiéramos ser. Somos todo. Y todas esas partes que no nos gustan en otros, muy probablemente son las partes que no nos gustan en nosotros mismos y que no hemos integrado, no hemos incorporado, no hemos amado, abrazado, ¿verdad? Y no quiere decir literal. Déjeme poner un ejemplo. No quiere ser literal la conducta, quiere decir la energía o la esencia de aquello que no nos gusta en otros. Por ejemplo, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Si rechazáramos, que seguramente es normal, muchos de nosotros, que rechazáramos una conducta de, digamos, de alguien que miente, que es astuto y miente. Entonces, no quiere decir que necesariamente rechazamos la mentira. Quiere decir que rechazamos la inteligencia que va ligada a la mentira. Porque para mentir necesitas ser creativo, necesitas ser inteligente, necesitas ser estratégico a lo mejor,
necesita ser, no sé, algunas palabras. Entonces, cuando nosotros rechazamos partes en nosotros, déjeme poner otra vez aquí el microfonito, sellarlo, bien. Rechazamos partes, la inteligencia, por ejemplo. Entonces sale de manera oscura y nos domina. Les doy un ejemplo, un ejemplo. Hace muchos años, o algunos años, lo pueden buscar ahí en internet, hasta si quieren nos ponen ahí el nombre de la persona a la que me voy a referir. Había una tenista clase mundial. Si no mal recuerdo, era o la número uno o la número dos de tenis mundial. Esa tenista, eh, igual, no sé si ahí vivía o estaba de visita por algún torneo. El hecho es que en la Florida, estamos en una tenista clase mundial, ¿verdad? Número uno, número dos. Por ahí búsquemela. Chip, que la descubrieron robándose algo muy sencillo. Igual no recuerdo lo que se robó de una farmacia, un supermercado allá en los Estados Unidos. ¿Ah? Un objeto que a lo mejor valía $10, $15, $20 o un poco más, qué sé yo. ¿Ah? ¿Por qué alguien que ganaba millones de dólares al año se iba a robar un objeto que costaba unos cuantos dólares en un supermercado? ¿Ah? ¿Por qué? No era por dinero. La posible explicación que me aventuro a dar es que lo hacía porque le daba un placer. ¿Y cuál era el placer que le daba? El placer que le daba era, qué inteligente soy porque me robé esto y nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué es la parte oscura? La parte oscura posiblemente era, y esta es una dimensión porque puede haber otras dimensiones, ¿eh? Pero una de las posibles dimensiones es la de la inteligencia. Entonces, ellos son unos tontos, yo sí soy inteligente. Pero ¿por qué es oscura? Es oscura porque se hace de una manera pervertida. Pervertida, la palabra pervertida viene de fuera de, ¿verdad? Vertida fuera de lugar, no está en su lugar. No es una inteligencia abierta y clara y que la usa en haciendo cosas públicas, cosas aceptadas, cosas aceptadas y públicas y explícitas, si no se hace de manera oculta, secreta. ¿Ah? Esa es la parte. No estaba reconocida esa parte. Es muy probablemente que entre otras cualidades, su inteligencia no estaba siendo, no fue aceptada. Y como no aceptada, no era propia. Entonces tiene que salir de esa manera distorsionada. Eso es lo que nos referimos con el yo inferior. Muy bien. Entonces nos confronta con impulsos, reacciones y defensas que no encajan fácilmente con la imagen que queremos tener a nosotros mismos. Precisamente por eso su estudio es importante. Ujú. Lo oscuro no siempre es lo que creemos. Con frecuencia llamamos oscuro a todo aquello que nos asusta, nos contradice o nos avergüenza. Pero no todo lo oscuro es maldad pura. Muchas veces lo que aparece como oscuridad es una vida interior herida, bloqueada o mal orientada, que no ha encontrado todavía un cauce más verdadero. El ejemplo que les acabo de dar es perfecto, la parte de la inteligencia. Pero imagínense, seguro que ustedes habrán visto en televisión un personaje, o inclusive a lo mejor en su vida han conocido a alguien que quiere dar la imagen de malo, ¿no? De alguien rebelde o alguien frío o alguien sin sentimientos y a lo mejor hasta una buena parte real de su vida es así. Podría ser un delincuente, por ejemplo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente hay una parte de su bondad, de su lado amoroso, de su lado tierno, que no fue aceptada, no fue reconocida. Entonces, se vuelve una parte oscura. Y su parte pública, abierta
explícita es la parte de malo, de delincuente, de etcétera. Y no ha aceptado su parte superior, su parte divina, su parte bondadosa, su parte amorosa. Esa es su sombra para esa persona. Bueno, aquí hay un comentario en los mensajes y dice, sí, el personaje de la película del perfecto asesino. No conozco la película, pero los que los conocerán, sabrán. Y la voy a intentar ver. Jennifer Capriani, 1993 en la Florida. Justo, ese era el caso del que estábamos hablando. Gracias, María Ubiges. Justo estábamos hablando de ella. Bueno, espero que con esta introducción sea suficiente, ¿ok? Y vamos a seguir hablando, porque ahí nos quedamos. Repito, esto espero que sea de las últimas ocasiones que una conferencia se divide en dos partes. Y vamos ahora a trabajar con esta parte, cómo se vive en diferentes contextos, entre ellos en la vida cotidiana. Y ahí voy a tener la oportunidad también de dar un poco más de información de esta parte oscura. Y luego viene una parte más sanadora y más transformadora, que es la parte que toca el día de hoy. Entonces, voy a dejar de compartir. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta en lo que voy abriendo la otra lámina y vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si no, pues ya ahorita vamos a abrir la la otra parte. Bien, aquí estamos. Muy bien. Bien, entonces, se me pasó una cosa, a ver, presente, sí, ya se ve bien, ¿verdad? Creo que se ve bien. Bloque 5, manifestaciones en la vida cotidiana. El yo inferior, esa parte de nosotros que no hemos integrado, que rechazamos y que luego la proyectamos en otros. ¿Cómo se manifiesta ese yo inferior en la vida cotidiana? Entonces, el yo inferior, ¿verdad? No se manifiesta solo en las grandes crisis, en actos extremos o en momentos excepcionales. Creo que escuché por ahí un micrófono, ya está cerrado. Gracias. Bien. Sino que también aparece en la vida cotidiana. De hecho, yo diría que es donde más aparece en nuestra vida cotidiana, ¿no? Les voy a ver si podemos ilustrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo miramos. La mirada puede haber, a veces esa mirada de envidia o de celos o de enojo o de dominación. Todas son nuestro yo inferior. Porque todas esas versiones que acabamos de hablar de celos, de envidia, de dominación, de control, todas esas son formas de poder. Mientras no asumimos nuestro poder divino, nuestro poder superior, y lo dirigimos en formas que está destinado ese poder, que es servir, por ejemplo, el poder va a buscar formas distorsionadas, pervertidas, hirientes de funcionar. También va a aparecer en formas que interpretamos, porque algo que venimos trabajando aquí en esta conversación, particularmente psicología y espiritualidad, aunque también he estado presente en otros diplomados, como por ejemplo el del amor, es que los seres humanos a menudo no diferenciamos entre los hechos, lo que sucedió, lo que ocurrió, lo que pasó, y el significado, la interpretación, la historia que nos contamos de lo que sucedió. Y a menudo lo colapsamos, pensamos que es una y la misma cosa. Pensamos que la historia que me cuento es la verdad, es la realidad. No es, esto es lo que sucedió y esta es la interpretación, el significado, la narración, la historia que yo estoy contándome y que le cuento a los demás sucesivamente. Pero también las interpretaciones puede haber oscuridad porque interpreto cosas para desempoderarme o para desempoderar a otros. Desde luego está en la forma que reaccionamos, desde dónde respondo, desde la conciencia, desde la verdad, desde el amor,
desde lo que es mejor para todos, o respondo desde el ego, desde el yo, desde el individualismo, desde el interés personal. Y desde luego viene la defensa, porque si yo trato de proteger algo que no quiero que los demás vean, pues voy a defenderlo. Voy a buscar todas las maneras de que no lo veas, que no lo vean los demás. Y desde luego también las maneras en que herimos a otros, porque es una energía que no tengo control y es una energía destructiva. También las maneras en que nos cerramos o que nos justificamos. Entonces, por eso dice, su reconocimiento no depende de buscar lo extraordinario, sino de aprender a leer con mayor verdad lo ordinario de nuestra vida interior. Por ejemplo, en los vínculos, herir antes de ser herido. ¿M? En los vínculos, el yo inferior aparece muchas veces como una estrategia anticipatoria. Herir antes de ser herido. Por ejemplo, les doy varios ejemplos, porque tiene que ver con las heridas que tuvimos en la niñez. Hay, hay algunas grandes heridas: el rechazo, el abandono, la humillación, la dominación, ser usado. Son algunas de las grandes heridas que todos los humanos más o menos estamos puestos en un mayor o menor grado. Ahorita no es el tema, en estas conferencias en algún punto los vamos a retomar en este diplomado de psicología y espiritualidad. Pero fíjense bien, em, ¿qué pasa si alguien experimentó rechazo? ¿Ah? Entonces, rechazo a los demás antes que me rechacen. Hay personas que viven fueron rechazados, profundamente rechazados, y van a hacer muchas cosas para rechazar a los demás y o hacer simultáneamente que los demás lo rechacen en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de mirar, en su forma de comunicarse con los demás. O sea, voy a hacer es mi forma de rechazar a otros, como hago todo en mi vida cotidiana, y es una forma también que yo pruebo que el mundo lo que quiere es rechazarme o abandonar. Piensen cuántas parejas que después tienen la historia de que fueron abandonados. Si miramos qué ocurría gradualmente, o a veces más, menos que gradualmente, anteriormente a una experiencia de abandono, como ellos fueron abandonando a la pareja. Y si vemos más allá, cómo se abandonaron a sí mismos. O el dominador. Antes que me domine, trato de dominarte. Porque esas heridas iniciales en la niñez se convierten en la conciencia de cómo vemos el mundo. Es decir, si yo tuve un papá, una mamá o alguien que me crió, ¿verdad? Que me dominó, intentó dominarme, ¿verdad? Desde pequeño, y logré de alguna manera aprender a sobrevivir esa dominación, aprendiendo a ser dominante. Entonces yo tengo la visión del mundo es, el mundo me quiere dominar, el mundo es un lugar de dominio. Y o te pones las pilas y dominas o te terminan dominando. Entonces, herir antes de ser herido, rechazar antes de ser rechazado, endurecerse antes de sentirse vulnerable. Lo que presenta como fuerza o control suele ocultar en realidad temor, temor al dolor. O sea, oculta temor y oculta dolor, las dos. Y temor al dolor, temor al abandono, temor a la humillación, temor a la pérdida de valor personal. Me acuerdo una cliente en Estados Unidos que tuve hace muchos años, 20 años en Nueva York, y una cliente que me contó, después de que habíamos trabajado algunas cosas de familia, pareja y demás, me dice que ella tuvo un novio y creo que al par de meses, más o menos, 3 meses, se dio cuenta que era un hombre extraordinario. Y ella decidió cortar con él antes de que
él cortara con ella, porque su lógica fue, antes que se dé cuenta que yo no valgo, que no estoy a la altura de él, yo lo corto. Me evito la humillación y el dolor de que yo fui la que fui cortada. Él no entendía. Ella dice que durante un año él le insistió, quería regresar con ella. Un año. Nunca pudo entender, nunca le dijo nada. Porque iba a rechazar antes de ser rechazado. Porque había una parte no integrada de su valor, de quién era ella automáticamente. Ella creyó que no valía. Y sobre esa creencia, ¿verdad? Esa creencia, al ser rechazada, su creencia es no valgo. Entonces, yo rechazo antes de ser rechazada. En el conflicto, controlar para no sentir vulnerabilidad. En situaciones de conflicto, el yo inferior suele intensificar la necesidad de control. Quiero dominar la situación, imponer mi versión, cerrar la incertidumbre o asegurarse de no quedar expuestos. Hay muchísimas personas, por ejemplo, este es otro tema interesante, prefiere perder la posibilidad de algo bueno, pero tener certeza. Es una forma de tener control. Muchas veces detrás del impulso de controlar no hay verdadera fortaleza, claro que no. La fortaleza es tener la capacidad de vivir en la ambigüedad, vivir en la incertidumbre, porque finalmente la vida es incierta. Nosotros hemos creado a través de las civilizaciones y la ciencia y la tecnología y ciertas estructuras de cómo vivimos la vida, de que hay cierta certeza, ¿no? Porque agendamos esta conferencia a las 8 de la noche y aquí estamos todos. Entonces empezamos a crear la idea como de certeza. Pero en realidad no hay certeza en la vida. No sabemos qué puede pasar en cualquier momento en la vida. No tenemos control absoluto. Entonces la verdadera fortaleza sería mantener esa serenidad, esa paz, esa confianza, sabiendo la incertidumbre profunda de la vida. Eso es fortaleza. Entonces, ese control es porque es la extensión de mantener control sobre esas energías, sobre esas partes mías no reconocidas, no abrazadas, no amadas. Y entonces hay una profunda dificultad para sostener la vulnerabilidad. No puedo mostrarme vulnerable, que necesito, que no puedo a veces, que no sé, o la ambigüedad, cuando algo no es muy claro. Prefiero inventarme. ¿Qué hacemos mucha gente es cuando hay vacíos de información? ¿Qué hacen los seres humanos? Se inventan su historia. No, 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 así es, así es. No, no, oye, pero no, no, sí, así es, así es. Y hay gente que dice, eso es así. Seguro a todos nos ha pasado. O nos ha pasado que lo hemos hecho, o nos ha pasado que tenemos a alguien enfrente que nos dice, no, tú hiciste eso, seguro lo hiciste por tal cosa. Y tú volteas honestamente y dices, pues, no, no, no tiene que ver, no. Pero tú sí, así fue, así es, así fue. ¿Ah? Prefieren esa certeza inventada, creada, a una ambigüedad auténtica, real, verdadera. O inventan lo que es ante no saber. En la autoimagen, la negación, la vergüenza, la idealización. También el yo inferior se expresa en cómo construimos y defendemos nuestra autoimagen. Metemos mucha energía, mucha fuerza
para asegurar que todo el yo inferior, todas esas partes de nosotros que rechazamos, que negamos, que ignoramos, que evadimos, tenga un lugar, tenga una explicación y no aparezcan en la imagen que yo tengo de sí mismo. E invertimos mucho en la imagen. Por ejemplo, negar lo que no quiere reconocer. Eso no pasa. Hay mucha gente que empiezan a hablar diciendo, eso no, eso yo no, eso nunca en mí. Hay un apego a construir una imagen y un rechazo. Y cuando los humanos somos propensos a todos los errores, todos los defectos, todas las fallas. O como dijo por ahí un gran, una gran conciencia, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El yo inferior también a veces se avergüenza de sí mismo y se ataca internamente. Esa es otra forma de sombra, pero es distinta a la sombra. Piensen bien esto. Aquí viene la frase. A ver, busquen la frase. Una cita de Marianne Williamson de nuestro temor más grande, que es nuestra grandeza. A ver si alguien la busca y la pega en el chat para que todos la vean, por favor, para que hablemos de esto. Porque es una forma distinta de vergüenza. ¿Ah? Es avergonzarnos de nuestra grandeza, avergonzarnos de ser seres divinos, avergonzarnos de nuestro potencial. Y es una forma de no aceptar partes de nosotros. O sea, la vergüenza es una forma de no aceptar partes superiores de nosotros. Qué interesante, ¿no? O sea, es una forma de defensa. Si yo siento que no valgo, si yo siento que no soy, entonces es una forma de no permitirme a las partes más elevadas, más superiores. O se idealiza para no entrar en contacto con la fragilidad. Idealizo quién soy, cómo pienso, cómo siento, y de esa manera no veo mis lados frágiles, entonces ese es mi yo inferior, mi fragilidad. A ver, alguien. Mm, Eso podría ser la humildad, dice Marta Mendoza. Exacto, sí. Lo opuesto a eso sería la humildad. Entonces, negación, vergüenza y idealización pueden ser tres rostros de la misma dificultad para habitarnos con verdad, porque la verdad es que somos seres incompletos, imperfectos. Si hay una parte superior, pero también tenemos una parte inferior. En las emociones, ¿cómo vive el yo inferior? ¿Mm? El resentimiento fija el dolor en el pasado. ¿Por qué? O la envidia que hiere el vínculo con el bien ajeno. Fíjense bien, veamos lo interesante, ¿verdad? El resentimiento es mantengo fijo un dolor del pasado, lo mantengo fijo, ¿verdad? O sea, lo normal, lo natural en el mundo de las emociones es que las emociones duren minutos, horas y en algunos casos días. Quizás cuando hablamos un duelo, a lo mejor estamos hablando de semanas, quizás, por ejemplo. Ah, mira, aquí está una de las. Fue una pequeñita frase, porque es un poquito más larga, pero me encanta. Gracias, Eva Leticia. Dice: no es la oscuridad o la insuficiencia, el verdadero miedo es nuestra propia luz, el poder ilimitado que llevamos dentro. Tememos brillar
y manifestar nuestra grandeza real. Es más amplio antes y después, pero perfecto, perfecto, Eva. Gracias, gracias, gracias. Es parte de eso. Entonces, si yo resiento y fijo mi dolor en el pasado, ¿qué pasa? Que ya es una forma, por ejemplo, de... Es que tiene muchas vertientes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me mantengo en el resentimiento, me mantengo cerrado, apretado, y entonces ya no permito que fluya el amor, no perdono, no vivo en el riesgo de que me puedan lastimar, que quedo cerrado, ahí ya estoy. O la envidia, que hiere el vínculo con el bien ajeno. Otra vez no reconozco mi grandeza, porque yo envidio algo de alguien, no reconozco primero reconozco la capacidad, el valor, digo, asumiendo que fue un proceso legítimo y honrado el que alguien se hace de un bien, ¿verdad? Pero no reconozco el que alguien pueda haber trabajado y tener la disciplina y tener el cuidado y tener hasta la suerte de haber tenido algo. No lo reconozco. Porque no reconozco en mí esas cualidades, ¿no? Me cuesta trabajo reconocer, porque si yo reconociera mi capacidad de trabajo, de disciplina, de orden, de organización, de servicio, etcétera, pues genero los recursos para obtenerlo. Pero no reconocerlo en otros, no reconocerlo en mí, es una distorsión. Es más fácil envidiar a alguien que reconocer mi capacidad de lograrlo y querer hacerlo. Porque por eso son varias variantes, ¿verdad? Para obtener algo, pues requiere muchas otras cualidades, pero no las reconozco. Entonces, cuando estas emociones, y aquí hay un ejemplo nada más de unas pocas, se cronifican, se vuelve algo crónico, envidio, o tengo celos, o tengo odio, o tengo otras cosas, ¿verdad? Y lo voy justificando. Y tengo mi razón. ¿M? El mundo es injusto, la vida es injusta. A unos nacieron con cosas y les dieron y a mí no me dieron, no me tocó. Entonces, el yo inferior va encontrando un terreno fértil. En nuestra conducta, manipulación, evasión, victimismo. ¿No? Por ejemplo, manipular para obtener sin pedir con verdad. ¿Por qué? Porque, permíteme nada más asegurar que estén apagado el micrófono. Bien, les recuerdo de su micrófono. Bien, a veces manipula para obtener sin pedir verdad, pedir con verdad. Es decir, el yo inferior, en lugar de hacer uso de, eh, a ver, primero, es que otra vez complejo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de... Manipulo para obtener algo, tiene que ver con el poder y con el control, ¿cierto? En lugar de aceptar la realidad de que los seres humanos somos iguales en esencia y tenemos voluntades distintas e intereses distintos, yo me posesiono del otro, asumo que su voluntad es mía y quiero hacer que haga lo que yo quiero que hagan. Entonces es no reconocer, entre otras cosas, otra vez, la libertad que tiene otro, porque yo no me reconozco mi libertad, porque yo fui manipulado y terminé haciendo lo que otros querían que yo hiciera. Y no soy un ser libre. Y como no soy un ser libre, soy un ser posesionado por alguien más, aunque ya físicamente no existiera, no sé, esclavo de alguien, pero psicológicamente ya estoy introyectado y termino viviendo la vida que otro quería que yo viviera. Entonces ahora lo proyecto en otros y quiero que el otro viva la vida que yo quiero que viva.
O la evasión, aquí es más claro, para asumir responsabilidad. Eric Fromm escribió un libro sobre eso. Después de la Segunda Guerra Mundial escribió un libro que se llamaba El miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque decía que muchísimos alemanes decían que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío. Mm, José Bernardo, la vergüenza muere cuando se le cuenta la historia a alguien que responde con empatía. Muy bonito, muy cierto. Entonces, eh, ignoraban, evadían la realidad de lo que estaba ocurriendo en Alemania, porque eso los dejaba libre de responsabilidad. Fíjense, durante como 20 años, el programa más popular de la televisión en los Estados Unidos, esto fue yo creo que en los 80s y 90s, más o menos, ¿ok? Era Los Sopranos. Por ahí si buscan a alguien, en qué año empezó y terminaron Los Sopranos. Y si alguien de ustedes vio el programa de Los Sopranos, no se preocupe porque también no es un programa que interesaba mucho en México, pero en Estados Unidos era el programa más visto. Eso habla algo de la psicología de cada país. ¿Cuáles son las películas, las series, las telenovelas, las cosas que más ve la gente? Habla a su inconsciente. Entonces, Los Sopranos es una historia donde hay un mafioso italiano en los Estados Unidos y que hace todos sus temas de mafia, de asesinatos y demás, las hace en el sótano de su casa. Y la familia de él vive arriba, vive arriba. Y de vez en cuando escuchan un ruidito, pero nunca le preguntan al papá de qué se trata, qué pasó, o qué hay abajo en el sótano. Nada más no pueden pasar y no van y no hacen el intento. Y es, para mi modo de ver, un reflejo de la cultura americana. Porque eso sí, los hijos de este mafioso pues iban a Harvard, la esposa se iba de vacaciones sola con una amiga y se la pagaba él a París. Y era, pues mientras tú me des lo material, a mí no me importa cómo lo obtengas. Pretendo que no lo sé, no me lo cuentes, no me lo digas y no me lo cuentes. No te voy a preguntar tampoco. Eso refleja la parte oscura, porque la parte oscura prefiere el placer que le da el dinero que se obtiene a través de la delincuencia. Otro ejemplo, el victimismo, ser víctima, que es un rol bastante extenso en la humanidad. A ver, aquí dice Estados Unidos, 10 de marzo del 99 al 2007. Ok, 99, del 10 de enero. Yo pensé que había empezado antes. Bueno, un poquito más. Tuvo una vigencia de 7 años solamente. Bueno, pues yo me equivoqué, pensé que un poco más. Bien. Pero bueno, fue la más vista. Pero hablamos del victimismo, ¿verdad? Yo soy víctima, o sea, yo no tengo responsabilidad, a mí me hicieron. Es una forma de no asumir tu poder y tu responsabilidad. Todas estas son formas que distorsionan la relación con la verdad y con el otro. Y son formas de ignorar parte de nosotros. Y sobre todo partes que nos dan más poder. También viene mayor responsabilidad. Bien. A nivel mental, ¿qué hace el yo inferior? Perdón, ya se dan cuenta por qué nos tardamos. Espero, me estoy tardando otra vez ya lo estoy llevando, pero espero que sea de valor, ¿ok? Vamos viendo nuestro yo inferior. Entonces, la mente también. La mente aquí ya no se usa para comprender, sino para justificar. El yo inferior termina teniendo control de la mente. No es que tengamos una mente, es que la mente nos tiene a nosotros. ¿Y a quién tiene la mente? El yo inferior.
Entonces, el yo inferior usa la mente para justificarse. Ah, es por esto, ah, es por el otro, o para acusar, o para dividir. Y construye explicaciones que cuidan mi imagen, cuidan mi percepción de la realidad, hago juicios rápidos, justifico. Entonces está perfecto. El criminal justifica, la mayoría de ellos lo justifican. Si no, no, sería mucho más difícil para ellos serlo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué defiendo lo que defiendo? Por el contrario, si empezamos a vivir sin justificaciones, si empezamos a tomar 100% responsabilidad de todo lo que hago, de todo lo que soy, de todo lo que tengo, empiezo a ser una persona con más poder y empiezo a integrar muchas partes de mí que rechazo, que muevo hacia afuera cuando aplico todos estos diferentes mecanismos que de los que estamos hablando. No, la mente se vuelve instrumento defensivo, deja de ser un órgano de discernimiento y se convierte en afiliada a la distorsión. Vamos distorsionando la realidad. Me empiezo a creérmela. Yo soy víctima. En la palabra también, cómo se defiende, cómo hiere, cómo cubre, cómo se distancia. En la ironía, acusando, manipulando, sin verdad, mintiendo. Hablar para imponerse, a veces para desviar, literal. Mucha gente con psicopatía ya hablan de otra cosa. No hablemos del tema, empiezan a cambiarlo. Ustedes lo habrán vivido, algunos de ustedes lo hacen, pero seguramente han tenido gente que están hablando de un tema y al rato ya no saben cómo se terminó hablando de otra cosa. O están hablando de un tema serio, una relación significativa. Están hablando de un tema y al rato ya le voltearon, aquí en México decimos, le voltearon la tortilla. Después de que alguien te ofendió, quién sabe cómo empezó si analizaras, si grabaras y transcribieras, empiezas a ver los pequeños mecanismos que hacen para después dar la vuelta y ahora resulta que ellos son los ofendidos. O para no mostrar lo que realmente siente, lo lleva al plano de la razón. Vamos a hablar de ideas, de teorías, de razonamiento, pero no te hablo de lo que siento. La forma de hablar revela con frecuencia la dinámica interior que estamos sosteniendo. ¿Y qué tal en la parte de la espiritualidad? Usar la espiritualidad para fortalecer una imagen, una idea, una manera de negar el conflicto, por ejemplo. Muchas personas que se meten a temas espirituales evitan conflicto. O la vulnerabilidad, la agresión, el deseo de poder. Y se vuelven formas de represión y salen de alguna otra manera. Y eso lo podemos ver en grupos religiosos. Y no solamente estamos en los grupos religiosos eh, del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, la cantidad de escándalos que ha habido, de dobles vidas, eh, de todo tipo. Y aquí empezamos a ver un poquito la parte práctica que nos puede empezar a dar un poquito de luz para empezar a reconocer nuestro yo inferior. Aquello que condenamos con intensidad desproporcionada en los demás, a veces también vive en mí.
Y no es absoluto, no es que todo lo que vemos afuera nos pertenezca, pero sobre todo en la reacción, en la carga emocional, señala algo no suficientemente reconocido en nosotros. A veces es muy fuerte la carga emocional. No es como, ah, mira, está sucediendo, es una carga emocional muy fuerte. Entonces, esa condena excesiva pudiera ser en ocasiones el espejo indirecto de esta verdad interior que todavía no asumimos. Entonces, usa unos segundos ahorita. ¿Qué son las cosas en nosotros que a mí me causan una reacción? Que tienen una cosa fuerte en mí, una emoción fuerte en mí. Y que me lleva a condenarlo, a decir eso está mal, eso no debería ser así. Es una forma de empezar a verlo. Queremos que la conferencia sea de valor práctico también, que no sea solo una, una conferencia eh, que nos dé información interesante. Tampoco estamos pidiendo que haya una gran revelación y no, estamos buscando que de manera amable empecemos a entrar en contacto con esa parte de nosotros. Por un lado, no dramatizarlo, pero por otro lado, no banalizarlo. No minimizar, no justificar. La, el balance sería aprender a ver con mayor precisión, sin exagerar, sin anestesiar, aquello que necesita ser reconocido y trabajado. Entonces, ¿qué puedes reconocer en este momento? ¿Qué puedes empezar a ver en este momento? Cualquier cosa, algo pequeño. Vamos a hablar ahora de los errores frecuentes en la relación con la sombra. ¿Qué es lo que no transforma? Lo justo lo que está aquí. Reprimir, negar o moralizar. Son tres, no son las únicas, pero son las unas de las que aparecen con mayor frecuencia. ¿Qué significa reprimir? Hacer todo un esfuerzo para que esa energía, esa emoción no sea expresada. Negarla es decir que no exista. Y moralizarla, tratar de que los demás se conviertan o sigan lo que yo estoy haciendo un esfuerzo por abandonar o negar en mí. Por ejemplo, pasa muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Sabido, por ejemplo, de históricamente, creo que esto va cambiando, esperemos que siga cambiando. Históricamente, algunos hombres homosexuales, y lo digo sin juicio, nada más lo digo como hecho, ¿verdad? Un reconocimiento, como una preferencia, entraban de sacerdotes a la Iglesia Católica porque, por dos razones o por varias razones, seguramente, pero dos posibles razones. Una era, si entro a la Iglesia Católica, algo que puede ocurrir es que no voy a ser juzgado por no tener una pareja o por no tener hijos. Es, estoy en una estructura que justifica el no tener una pareja heterosexual y no tener hijos. Ya no voy a ser atacado. Entonces es una forma de, digamos, ocultar esa preferencia sexual. Todo lo contrario, ¿verdad? Ahí se podría ver como una virtud. Pero ¿qué pasaba? Que algunos de estos hombres,
en ese parte de no aceptarse. Y también algunos entraban con la ilusión o la fantasía de que es una oportunidad para reprimir mi energía sexual y mi preferencia sexual, ¿verdad? Porque aquí me van a enseñar cómo canalizo esa energía sexual hacia la parte espiritual, cómo la sublimo. Y posiblemente hay hombres sacerdotes que lo han logrado, posiblemente, no estoy negándolo, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. Pero lo que sí podríamos decir que sí ocurrió, que sí ha ocurrido, es que ese intento de reprimir su energía sexual y su preferencia de homosexualidad los controló, los dominó y con una gran fuerza, al punto que llegaron ya a no tener relaciones sexuales con adultos, sino tener relaciones sexuales con niños, con menores de edad, cometiendo un crimen legal. Y había casos donde estas relaciones eran no con uno o con dos, eran con decenas de jóvenes, de niños menores de edad, manipulados, engañados, con los que tuvieron relaciones sexuales, o violados, más bien dicho, la palabra. Entonces, es la represión que después sale como una forma oscura. La negación es, también está cerca, ¿no? Es el siguiente nivel, o sea, ya lo niego de plano, digo, no, 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 yo no soy eso. Es todavía otro, pues que lo reprimo, bueno, ahí voy a tratar de controlarlo, sí que está ahí, pero yo voy a poder controlarlo, dominarlo. Y moralizar es ahora no solamente ese discurso, ese sermón que me digo a mí mismo, sino que ahora voy al mundo a decírselo. Esto está mal, ¿ya? La homosexualidad está mal. Entonces voy y le digo al mundo que la homosexualidad está mal, ¿no? Porque yo me lo digo a mí mismo. Entonces ahora, para agarrar más fuerza, se lo digo a los demás. Son formas en que ese yo inferior empieza a actuar. Eh, Otra de las cuestiones que hay que estar conscientes es confundir conciencia con culpa. Empezar a reconocer, a empezar la toma de conciencia inferior, no significa culpa, no. No intentamos que esta conferencia sea para generar culpa, no, no ayuda. Lo que dijimos hace rato, ese sentimiento como de culpa o de vergüenza es una forma también del yo inferior, de protección. La conciencia es para empezar a traer un poco de luz al fenómeno, a diferenciarlo y tomar responsabilidad. Y con esto, ¿verdad? Ser responsable. Yo soy responsable de quién soy, de lo que tengo, de lo que hago, de lo que siento, de lo que pienso. Sea lo que sea, reconozco lo que siento, lo que pienso, lo que soy, lo que hago. Y empiezo a tomar responsabilidad de ello. O sea, si yo no asumo algo, yo no puedo transformar lo que no asumo. Sea lo que sea, ¿eh? En la alimentación, ejercicio, en hábitos emocionales, todo lo que acabamos de hablar hace rato. Si no lo empiezo por reconocerlo, esa parte en mí, no la voy a poder transformar. No, no me apropio, own it, se dice en inglés. Me apropio, eso soy yo, eso es lo que hago, eso es lo que tengo, eso es lo que, lo que es parte de mí, aunque sea en su versión distorsionada. Es el primer paso. Por ejemplo, si alguien dice, y por eso en los 12 pasos, ¿no? Yo soy alcohólico. A lo mejor más podría ser cuestionado tener esto como una identidad, pero de todos los sistemas de transformación de ese hábito es el más exitoso y empieza con la aceptación.
Pero no es culpa, es una aceptación de una condición, una forma de ser, un rol, un hábito. La culpa te deja como, aquí lo dice, inmovilizado, endurecido, encerrado. Es una identidad negativa. Es más, te lleva a todo un tema de autocastigo y demás, ¿no? Eso ya, aquí en una de las conferencias lo vamos a tocar esto con mucho más cuidado. Entonces, cuando se confunde conciencia con culpa, o sea, se colapsa, es una forma también de autoagresión. Culparme es autoflagelarme, es una forma de autodevaluación, pensando que eso me va a ayudar a resolver el problema y nada más lo complejiza. Aquí está otro ejemplo. Cuando la vergüenza, cuando la sombra despierta mucha vergüenza, y este es el parte del proceso, no hay que avergonzarnos. Tampoco quiere decir que vamos a ponernos orgullosos, no, es observarlo sin juicio. Esto es algo que yo hago. Va a haber más procesos de esto. Esto no acaba aquí, ¿eh? El proceso de transformación de esto. Entonces, eh, pero la vergüenza puede llevar a que alguien igual se ataque interiormente. Como yo estoy mal, entonces tengo que hacer algo contra mí por eso que está mal conmigo. Pero ese autoataque no ayuda de nada. Lo único que hace es que se vuelva más duro, más rígido, más difícil de transformar. En lugar de abrir, cierra. Y en lugar de despertar una responsabilidad, que ese es uno de los accesos a la transformación, cada vez tomar mayor responsabilidad. Y fíjense qué curioso, el proceso de transformación humana va ligado a mayor conciencia, mayor responsabilidad, mayor deseo de servir. Porque en la medida que yo me siento más responsable de la vida, de la sociedad, de la naturaleza, quiero hacer cosas por eso que me siento responsable. Mayor conciencia, mayor responsabilidad, mayor amor, mayor servicio. Va en el sentido exactamente distinto, opuesto. Y entonces, en lugar de responsabilidad, instala humillación. Es que les cuento el mecanismo. Es muy interesante el tema de la culpa. A ver, se los digo tantitito. A ver, ¿qué ocurre socialmente cuando encontramos que alguien es culpable de algo? Pensemos tantito. ¿Qué es lo que socialmente se hace cuando se descubre que alguien es culpable? A ver, alguien lo puede poner en el chat. ¿Qué hace la sociedad cuando descubre que alguien es culpable de algo? ¿Qué hace la sociedad? Alguien puede ponerlo por ahí en el chat. Aquí espero tantitito. A ver, ahí puso alguien algo. Lo castigamos, exacto. Lo castigamos, ¿verdad? Ah, es culpable, tu pena es tantos años en cárcel. Castigo. Entonces, ¿qué hacemos en automático los humanos cuando internamente yo me siento culpable de algo? ¿Qué creen que hacemos? Ah, también dice, lo criticamos, lo juzgamos, presionamos. Sí, porque todas esas son formas de castigo. Criticarlo es una forma de castigo. Lo juzgamos, una forma de castigo. Lo menospreciamos, ¿verdad? Es una forma de castigo. Entonces, ¿qué creen que hacemos los humanos cuando nos sentimos culpables? ¿Qué hacemos? ¿Quién se imagina? ¿Qué podemos poner en el chat? Es copiando un poco lo que la sociedad hace. Nos castigamos. Claro, Eva Leticia, gracias. Exacto. Entonces, decimos inconscientemente, antes que me castiguen, yo me castigo. ¿Y en qué ayuda? ¿En qué ayuda el proceso? Es no entender el proceso. Eso no ayuda.
¿Y cómo nos castigamos? Pues a lo mejor fumo, tomo, uso drogas, fracaso socialmente, económicamente, no tengo amor en mi vida, son formas de autocastigo. Todas esas, me enfermo, una forma de autocastigo. Sí, alguien más pues me puso eso mismo, castigarse. Gracias, Carolina. Gracias, Marta. Exacto. Entonces lo que hacemos los seres humanos. Y por eso hay que tener cuidado. Todo eso es inconsciente, ¿eh? Al rato ya no tengo dinero, o sea, tengo pobreza, tengo enfermedad, me quedo solo. Todo eso es lo que hace el yo inferior. Por eso la importancia de entender esto y transformarlo. Y vamos a dar las herramientas para que esto se transforme. Fíjense bien. Después de reconocer algo doloroso en sí mismo, la persona a veces quiere corregirse demasiado rápido. Quiere verse ya más ordenada, más luminosa, más buena, más resuelta. Pero esa prisa puede convertirse en una nueva defensa. Cuando el ideal se impone antes de que la verdad haya sido realmente atravesada, lo no integrado no se transforma, solo se desplaza y busca otras maneras de seguir actuando. Lo voy a decir una vez más. Cuando el ideal se impone antes de que la verdad haya sido realmente atravesada, lo no integrado no se transforma, solo se desplaza y busca otras maneras de seguir actuando. O sea, no, el monje no hace, ¿cómo dicen? El hábito no hace al monje. No es como, ahora, como ya me di cuenta de esa parte oscura conmigo, ahora lo único que tengo que hacer es vestirme de blanco o ir a la iglesia, que me vean ahí que estoy en la iglesia rezando. Si no hay un proceso sincero, auténtico de transformación, no es suficiente. Y aquí hablamos de un trabajo de reconocer, empezar por el reconocimiento de ese yo inferior. Por ejemplo, una de las formas más sutiles de evasión consiste en usar la espiritualidad para no entrar verdaderamente en ese conflicto interior. La persona habla de conciencia, de amor, de luz, de trascendencia, pero evita revisar su agresión, su orgullo, su miedo o la necesidad de control. Por eso Osho habla, y me encanta esa definición, la religión en su etimología, en su significado auténtico, viene de religar, reunir. Entonces él dice que con el tiempo muchos psicópatas, muchas de estas personas que no habían trabajado, se meten ahí, se infiltran, logran escalar ciertos puestos sin haber hecho el trabajo auténtico interior. Entonces él llama, no entraron ahí por un auténtico deseo de transformación, a lo mejor alguno que otro, pero lo que sí ocurre es que muchos de ellos entran ahí para poner en acción sus partes oscuras de dominio, de control, de dominación. Es como tener una estructura, un peldaño para dominar y controlar a otros. Eso Osho le llama pseudo religiosos. Entonces ya no están en el camino de la religión, están en un camino pseudo religioso, es una apariencia, una máscara. Se ponen la máscara pseudo religioso cuando en realidad son unos ah, déjenme decirle aquí, pseudopolíticos, tampoco ni siquiera son políticos auténticos, porque políticos viene poli, ciudad, pueblo, no, no son gente que está interesada en el proceso de transformación del pueblo, son pseudopolíticos, son pseudoreligiosos. Es muy difícil una espiritualidad real, auténtica, sin haber revisado tu relación con la agresión, sin haber revisado tu relación con el orgullo, sin haber revisado tus miedos.
sin haber revisado tus necesidades de control y de dominación, tu relación con el poder, con el dinero, con la sexualidad. Entonces aquí es cuando se usa la espiritualidad o la estructura, los contextos espirituales para elevar la imagen, no para atravesar la verdad. Y esto puede convertirse en un refugio. Hemos hablado a través de muchos programas de transformación cómo nombrar algo ayuda. Es muy importante nombrarlo, porque nombrarlo nos crea distancia. Nombrarlo podemos eh, hablar de ello. Y esto puede ir llevando a un proceso de transformación. Pero aquí es importante, pero no es suficiente, porque es una de las tareas más retadoras del trabajo de transformación. El comprenderlo de manera verbal, como lo venimos haciendo aquí, abre el camino, puede abrir el camino, pero por sí sola esta comprensión verbal no transforma y no transforma la estructura, porque esto es un tema estructural, como lo vamos viendo. Hay quienes conocen bien patrones en sí mismos y sin embargo no los han transformado. Entonces, reconocer no es igual que elaborar y nombrar no es lo mismo que atravesar y trabajar, que eso es lo que requiere, atravesar. La única salida es atravesándolo, no es dándole la vuelta, no es saltándolo, no es evitándolo, no es ignorándolo, es encararlo, abrazarlo. Ya iremos viendo los distintos procesos. Entonces, combatir o intentar combatir al yo inferior sin comprenderlo, lo único que hace es que se agudice esa división interna. Porque por un lado, una parte de nosotros lo condena, ¿verdad? Es malo. Y esto lo hacemos con la delincuencia, lo hacemos con medio mundo. Eso refleja la parte de nosotros que rechaza esa parte que vive en nosotros y que como sociedad vive en nosotros. Todo lo que rechazamos, todo lo que ignoramos, todo lo que metemos a las cárceles, todo lo que excluimos, refleja nuestra sombra como sociedad. Una cosa es como individuo y la otra cosa es como sociedad. Y la otra que la vivimos defendiendo y creamos nuestras categorías. Una de las cosas que en alguna época se decía que dio un gran éxito a los talk shows, a estos shows que había, en Estados Unidos había muchísimos, pero aquí también en México llegó a haber unos, ¿verdad? Creo que uno de los más famosos se llamaba, bueno, estaba, para los que son de Sudamérica, o bueno, también aquí se llegó a conocer, estaba el de Laura Bozzo, ¿verdad? No recuerdo cuál era el nombre. Y estaba uno aquí también en México de Carmen Salinas, que creo que se llamaba hasta en las mejores familias, algo así. Entonces, la psicología detrás de eso era que mostraban casos muy extremos, muchas veces hasta actuados, se llegó a descubrir que no eran casos reales, pero era como mostraban cosas tan extremas en la distorsión, en la perversión, en la degradación humana, que muchos lo veían y en las encuestas la razón por lo que veían es que decían, ah, es que cuando yo veo esas personas o esas familias que están tan mal, me hace sentir bien porque creo que entonces ya no estoy tan mal yo. Ese era el morbo por el cual se veía. Entonces, por un lado, la condena es una práctica y por otro lado, la defensa, ¿verdad? Y son esas dos guerras internas que tenemos. Condeno hacia afuera, me defiendo hacia acá. Esa es una de sus grandes herramientas que tiene ese yo inferior. Y el mecanismo de defensa busca nuevas y nuevas formas de defenderse. Y hay quienes pueden morir y nunca logran llegar al core, al corazón de ese yo inferior. Entonces, la transformación real no va a surgir de una guerra contra uno mismo. No surge de pelearnos contra nosotros mismos. Lo único que hace es que agudiza y profundiza la división, la separación.
Vamos entrando a la parte práctica, sea una relación transformadora con el yo inferior. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es verlo, no es corregirlo, es empezar, tampoco es justificarlo ni condenarlo, es verlo, observarlo, notarlo, estar presente a ello, sin juicio, empezar a ver cómo aparece, cuándo aparece, cómo se activa, o sea, cómo funciona el mecanismo. Y si vamos un poquito más al fondo, es a qué le tiene temor, qué es lo que está protegiendo, qué es lo que distorsiona, cuál es el mecanismo, el patrón. Eso es lo primero. Y realmente es un trabajo detallado. Esto que le estoy diciendo ahorita es un trabajo que puede tomar días, semanas, meses, cuidadoso y cada vez más detalles, más detalles, más detalles. Esa mirada ya empieza a ser el proceso de transformación, empieza a debilitarlo. Y este proceso, por cierto, puede tomar un tiempo. No quiero ponerle duraciones, pero puede tomar tiempo. Depende de muchas cosas y depende de la persona. Entonces, sin una mirada que sea suficientemente clara, cualquier intento, cualquier apresuramiento de cambio, de transformación, puede ser o prematuro, o superficial, o ilusorio, porque no has encontrado, no has llegado al fondo. Es como si quisieras lavar cualquier cosa profundamente sucio pasando un trapito mojado. Imagínate las cochambres, los lugares más sucios que has visto o que has encontrado o que has limpiado en tu vida y lo quieras pasar con un trapito así suavecito. Lo mismo pasa. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo para irlo transformando. El siguiente paso, después de verlo, es observar el fenómeno, observar a este yo inferior sin justificarlo, pero tampoco sin tratar de atacarlo. Es un equilibrio muy fino. No debes justificar la distorsión, pero tampoco aplastar a la persona bajo el peso de la sombra. Ver con verdad significa tener una mirada lúcida, que no niega el problema por un lado, pero que al otro lado no lo convierte en una sentencia total sobre el valor del ser. Y eso es hacia otros y es hacia ti. Imagínate tener la capacidad de ver a las personas que más odias o a la persona que tú consideras más mala, más perversa, y poder verla con esta lucidez, verlo tal cual y sin sentenciarlo con tu juicio, porque esa persona sigue siendo de gran valor, esa persona sigue siendo un ser divino. Esa misma actitud hacia otros, que ese es otro reto, imagínense ya el reto que significa esto, aplicarlo a ti mismo. Verte tal y cual eres con esta parte oscura, la que sea, ¿eh? Y pues estamos hablando de oscura desde a lo mejor comer azúcar hasta las partes más oscuras que tengas tú o que conozcas en cualquier ser humano. El ser más pervertido, más oscuro, tiene su esencia divina. Siguiente punto, la valentía de no apartar la mirada. Claro, porque es la otra parte de la moneda. Si queremos conocerla, hay que ver las, las tres caras, dice aquí Leticia, Eva Leticia. Sí, Eva Leticia. Sí, no vas a poder transformarlo sin conocerlo. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Dice dos caras. Ah, ok, dos caras, bien. Y sí, podrían ser múltiples caras de todas maneras. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra, que aplica perfectamente aquí. Dice, de cada 10.000 batallas que conozcas al enemigo, 10.000 batallas habrás ganado. De cada 10.000 batallas que no conozcas al enemigo, 10.000 batallas habrás perdido.
pero añade un pasaje más y dice, de cada 10.000 batallas que hayas ganado y no conozcas al enemigo, 10.000 batallas habrás perdido. Para Sun Tzu, el punto más importante no era ganar o perder una batalla. El punto más importante de la relación era conocer al enemigo o a la otra persona. Aplica aquí. No vas a poder transformarlo sin conocerlo. Y para ello requiere de esto que estamos hablando. Esa valentía de ponernos enfrente, de no apartar la mirada, ¿ah? Aunque nos incomode, aunque nos duela, aunque nos enoje, aunque nos avergüence. Y me refiero al del otro o al de uno mismo. Aquí le llamamos valentía serena, la capacidad de permanecer frente a la verdad interior sin huir demasiado rápido, rápido hacia la negación, hacia la explicación o hacia la autoidealización. Frío, tal cual como es. Amoroso, claro, consciente. Siguiente, responsabilidad interior, pero sin condena. Transformar esta parte en nosotros requiere responsabilidad. Sí, puede ser poner el uso del suelo interno completamente. Esto, práctica de meditación, de atención plena es lo mismo. Esta es llamado a eso, a la atención plena, sin juicio, sin valoración. Entonces, la transformación de yo inferior exige responsabilidad interior. En mi caso, o en el caso más bien de cada uno de nosotros, es empezar a buscar formas de responsabilizarnos de eso que estamos viendo. ¿Cómo me responsabilizo de la energía, de las sensaciones, de los pensamientos, de las conductas, de las relaciones, de los impactos en otros, de cómo esto se originó? ¿Cómo puedo tomar responsabilidad de algo que alguien me hizo, ¿verdad? Y que impactó mi estructura psíquica? Eso es un reto. ¿Cómo puedo no vivir culpando a otros o haciéndome víctima frente a otros? O sea, tomar el 100% de la responsabilidad. Eso también requiere una estructura de pensamiento profundamente espiritual y transgeneracional y transbiográfico de la mayor amplitud. Y no se refiere solo con explicar de dónde viene o cómo funciona. Es reconocer que sus efectos participan en la forma en que vivimos, en la que herimos, en la que evitamos o la que cerramos o protegemos de vínculos. Pero cuidar que no se convierta en condena, en un juicio de valor. Puede ser firme, clara, verdadera y sin dejar estar al servicio de la conciencia. Es un trabajo de conciencia, un trabajo consciente. De la lucha ciega a la integración lúcida. Ese es otro paso más. Pasar de la sombra, perdón, no consiste en pasar de una sombra a una pureza. No es así. Sino pasar de esa lucha inconsciente ciega a una integración gradual, paso a paso, con mayor luz. La lucha ciega, dijimos, divide. O sea, porque lo sigo empujando. Es como la lucha contra el crimen. Lo único que hace es que vas generando, perpetuando. Porque en el fondo, todos somos responsables de esa criminalidad social. Todos, 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 todos. No nomás una parte, no nomás la otra parte. Todos en el fondo. Es un reflejo de algo interno que está dividido en todas las partes de la sociedad.
Entonces, esa integración lúcida observa, observa, comprende y toma 100% responsabilidad. Y cuando digo 100% responsabilidad es, yo soy responsable, fíjense bien, esto es profundo, y no voy a tener ahorita mucho a hablar de eso, ya lo iríamos trabajando en el transcurso, pero yo soy responsable de lo que yo experimento en relación a lo que los demás hacen en mi relación conmigo. Y comienzo a trabajar, a entender la energía, como les decía hace rato, en el caso de Capriani, Jennifer Capriani, así creo que era la tenista, era empezar a hacerme responsable de esa inteligencia estratégica, ganadora, que la tenía que usar en ese contexto. ¿Cómo la puedo llevar a usarla en un contexto amplio, público, explícito, luminoso, sensible, empático, etcétera? ¿Por qué nosotros somos co-creadores de nuestro, porque nosotros somos co-creadores de nuestro mundo? Sí, es correcto. Y tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Ese punto. Pero diríamos que en términos generales así es. Y entonces empezamos a entender la parte oscura, es importante, clave aquí. Entendamos la parte oscura de nosotros no como actos, no como emociones, no como pensamientos, sino como energías neutras que al rechazarlas, al evadirlas, al ignorarlas, al empujarlas de nosotros, al no apropiarnos de ellas, se vuelven o tienen un efecto oscuro negativo. Pero al apropiarlas y hacerlas propias, tienen la posibilidad de ser energías creativas, constructivas. Entonces, el yo inferior se vuelve material de transformación. Aquellas energías que en el yo inferior aparecen como distorsión, como cierre, como hostilidad, como engaño, no debe ser romantizado, pero tampoco desperdiciado. Se puede convertir en material, energía de transformación. Cada mecanismo, cuando es visto con claridad, revela una herida, una defensa o una energía que busca una forma más auténtica, verdadera, consciente, responsable, divina de expresión. Y eso nos lleva al mito de Lucifer. Por ahí alguien busca qué significa, cuál es la etimología de la palabra Lucifer, cuál es el significado o la etimología de Lucifer, ¿verdad? A grandes rasgos, el mito de Lucifer, si alguien me corrige, por favor, porque a lo mejor no me acuerdo aquí, de ver. Luz hermosa, nosotros, luz hermosa, gracias, Eva Leticia. Luz hermosa es lo que significa Lucifer. ¿Mm? ¿Y qué pasó con Lucifer? Fíjense bien, si no mal recuerdo, otra vez, igual alguien me corrige algún detalle de la historia. Lucifer era una alma, un ser muy iluminado, ¿ah? Muy cercano a Dios, a la conciencia divina. Pero hubo un punto en el que él dijo, no, 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 yo soy muy grande, soy tan grande, entonces yo puedo ser mi propio reino, puedo ser Dios. Entonces, esa conciencia se aisló y se separó de una unidad, que era la divinidad. Esa separación se volvió su sombra. Era una luz originalmente, era parte de un todo. Estaba en un lugar muy elevado, pero al separarse se volvió en el príncipe de la oscuridad. Portador de luz, el que trae luz. Mira, fíjate nada más. Eso es lo que significa. Ahí está la mitología.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que esa energía regrese a su lugar. Sea clara, consciente, explícita luz. Es parte de lo que somos. Todo en el universo forma parte de lo divino. Todas las oscuridades son las que necesitamos para que se transformen en luz, en el plano individual, en el plano social o en un plano familiar. Es el trabajo que requiere hacerse, integrar las sombras para que esas cualidades divinas vuelvan a ocupar el lugar de luz. Entonces, toda sombra comprendida puede liberar energía. Cuando una parte de la sombra comienza a ser verdaderamente comprendida, sostenida y trabajada, algo de la energía que había quedado atrapada puede empezar a liberarse. Lo que antes se expresaba como dureza, control, resentimiento, cierre, puede poco a poco recuperar un cauce más verdadero. Por eso el trabajo con el yo inferior no es solo un camino de corrección, es un camino de liberación de la vida. Aquello que había quedado capturado en la distorsión se libera, esa energía se libera. Por eso es, como dicen, del odio al amor hay un paso, algo así, ¿verdad? Porque es la energía del amor, pero atrapada. Por eso es que hay gente que puede odiar a alguien, por ejemplo, una expareja durante años. Seguramente todos conocen por ahí una pareja que se divorciaron hace 30 años y que se siguen odiando. Es ese amor que está atrapado, se convierte en la sombra. Bien, llegamos a nuestro último bloque. Entonces, la sombra no niega el camino, lo vuelve real. Es lo más real que puede haber el yo inferior. Bueno, también el yo superior es muy real. Tendremos una conferencia sobre el yo superior eventualmente. Entonces, cuando comprendemos que el camino de transformación, que es igual que el camino espiritual, pasa por reconocer, por atravesar y trabajar lo que nosotros se endurece, se distorsiona o hiere, la búsqueda deja de ser apariencia y empieza a convertirse en verdad vivida. Es lo real, es lo auténtico, es lo profundo. Eso es transformación. Transformar el inconsciente en consciente, la sombra en luz, el yo inferior en yo superior. Entonces, integrar no es aprobar, es transformar. No quiere decir que apruebas la distorsión o justificas sus efectos o relativizas el daño que pueda producir. Significa que nos relacionamos con esa parte de nosotros con más luz, con más responsabilidad, con más conciencia, con más amor. Esta integración, ¿verdad? No debilita, esta integración no debilita esa búsqueda de verdad, la profundiza, porque aquello que entra verdaderamente en la conciencia puede dejar de gobernar desde la sombra. Lo vuelvo a repetir porque acuérdense del poder que tiene la sombra. Aquello que entra a la conciencia, o sea, pasa de lo inconsciente a lo consciente, de lo oscuro a la luz, reintegramos la energía luminosa que estaba rechazada. Entonces ya no gobierna, ya no nos domina. Ahora trabaja conscientemente con libertad. Entonces, comprender estas fuerzas, estas energías aisladas, rechazadas, ignoradas, que se manifiestan en celos, en envidia,
gula, en chantaje, en manipulación, en control, dominación, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema aislado ni en la psicología ni en la espiritualidad, sino forman parte del trabajo más amplio y profundo de conocernos, de trabajo con la conciencia y de maduración interior. Por eso esta conferencia pertenece al camino interior. Es un proceso de profundización en aspectos del ser y que no se transforman solo con ideas bellas, sino con verdad, con observación y trabajo vivo. El trabajo espiritual es el trabajo también de nuestra parte oscura, no solo de nuestra parte de luz. Entonces, una de las invitaciones más profundas que podemos hacer, o de las veces más hondas que podemos hacer, es mirar más profundo para vivir de una manera más verdadera. Repito, la invitación es a mirar más profundo para vivir de una manera más verdadera. Y no solamente para saber acerca de la sombra, sino para transformarla y dejar de ser gobernados por aquello que no vemos. No solo para que lo entendamos al yo inferior, sino para recuperemos la vida, la sensibilidad y la libertad que comienza cuando la conciencia entra ahí. Y la conciencia, como por ahí alguien decía, esa capacidad de ver, ujú, de mantenernos, de sostener esa mirada ante la sombra sin juicio, ahí donde antes había negación, defensa o distorsión. Entonces, la sombra comprendida es nuestro camino. ¿Quieres ver dónde sigue tu siguiente paso de trabajo espiritual? Mira tu sombra, transforma tu sombra. Ese es el camino. Si no lo atiendes, va a seguir llamando tu atención cada vez de una manera más amplificada. El trabajo no termina cuando lo nombramos, ¿ah? Termina cuando se transforma en conciencia, en responsabilidad, en verdad vivida y yo le añadiría en servicio. Transforma tu sombra, dice Patricia García. Gracias. Entonces, aquí quizás comienza una de las formas más reales de transformación. Cuando lo oscuro no se ve como un obstáculo, sino se ve como el camino. Por eso hablamos al principio de atravesarlo, para trabajo vivo, real, del alma. En la Cábala se habla de la severidad a la misericordia, del rigor al amor, la humildad de la Gebura a Yesé. Establecer la aceptación como tal para lograr esa transformación. Gracias, José Bernardo, por ese comparativo con otro camino. Muy bien, pues hemos llegado al final de la conversación. No termina el proceso. O sea, ahorita ya empezó a volverse más práctico. Todo el trabajo de psicología y espiritualidad de este diplomado es un trabajo de transformación y vamos a ir trabajando. Esta es nuestra segunda conferencia sobre la sombra. Todavía tenemos otras conferencias sobre este tema, los iremos profundizando. Pero aquí ya abrimos la oportunidad para que por medio del chat puedas poner algo que te llevas de la conversación, una o dos palabras que puedas poner, eh, o quieres abrir el micrófono, quieres hacer algún comentario, adelante. Unos minutitos más tenemos.
Mientras alguien escribe algo en el chat de lo que se lleva, una o dos palabras o tres palabras de lo que estás presente, o algo, una línea, dos líneas, no importa el tamaño. A ver, Marta de la Cruz, ¿puedes abrir tu micrófono y hablar, por Hola, favor? buenas noches. Buenas noches. Pues, uy, es un tema apasionante y sumamente profundo y pues yo todo el tiempo estoy justamente como juzgando, corrigiendo a mi Mm, pareja, a mm, mi hijo, a mi hermana mm, y también me veo mm, en ello, mm, pero no tan conscientemente. yeah, Quiero hacerlo de una mm, manera pues mm, como natural mm, e introspectiva y ujú, de transformación. ujú. Realmente me cuesta trabajo, Sí, pero tengo esa mira y, y pues con todo lo que he escuchado aquí ahorita, maestro Carlos, pues sí veo que es tema muy profundo donde se puede ahondar mucho y con muchos ejemplos. sí, Marta. Sin embargo, pues sí, cada es algo como individual y personal, Ujú, eh, porque cada persona somos un mundo ujú, y, y yo pues me surgen muchas dudas, ¿no? Porque veo, ay, en mi pareja, oye, esto, oye, aquello, ¿y por qué? Hay que ser muy positivo. Y luego yo me siento muy positiva según, y ujú, luego mi pareja sale con negatividades y ujú, sí me impone ujú, y me cuesta trabajo asimilar y trabajar y esas situaciones. ujú, Una ocasión una hermana me dijo, a un comentario que estábamos, que yo le hice, dice, y eso que tú eres la hermana positiva, ¿no? ujú, Y ujú, sí fue de reflexión, pero siento que no he ujú, cambiado mucho, ujú, estoy como atorada ujú, y en realidad me gustaría avanzar, ujú. pues Bueno, ese es mi pues comentario. Marta, lo que te reconozco, en primer lugar, que ya estás tú en los primeros momentos del proceso de transformación, de reconocerlo. O sea, ya estás viendo cómo lo haces con tu hijo, con tu pareja, ¿no? Con otras personas. Entonces ya es el primer principio. O sea, hay que seguirlo observando. Observando qué lo dispara, qué pasa internamente con tu energía, con tus pensamientos, tus emociones, qué ocurre, cómo lo expresas hacia los otros y cómo es el impacto en los demás. Entonces, en esa medida cada vez va a ser más claro, más fino. No lo enjuicies, simplemente obsérvalo, velo, nótalo y síguelo observando a veces con más detalle, con más cuidado. Y, y, y vamos, y bueno, obviamente te invito a que sigas participando, porque cada vez aquí vamos a seguir profundizando y vas a tener más herramientas para trabajar esto con mucho cuidado y mucho detalle. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por tu valentía también, tu conciencia y compartirla aquí con todos. Gracias. Aquí hay mensajes. Patricia dice, integrar la sombra no es aprobarla, es transformarla. Bien. Luego dice, Flor Hernández, me da luces para mirar de otra forma mis sombras e integrarlas para la transformación. Qué bueno, si esa es la idea, empezar a tener otras perspectivas, otras visiones, otras aproximaciones. Marta, me llevo que tengo que hablar muy seriamente con mi sombra y hacer un programa para ponernos a trabajar. Excelente. Partnership. Trabajar en equipo. Buen trabajo. Tú y tu sombra. Bien. Y Yamin Livia Díaz. Conocer y transformar mi sombra me hará más consciente. Es un proceso, sí. La conciencia te permite trabajar y el trabajar y la transformación crea más conciencia.
José Bernardo, adelante, Sí, pediste la palabra. maestro Carlos, pues también coincido con la hermana que habló ahora. Hay partes que solo partiendo de esas charlas, Ujú, hay, sí, hay, ¿cómo le te explicara? Hay ciertos rincones, ujú, por decirlo así, o áreas que son como muy sensibles ujú, y que las pasa uno como desapercibidas, ujú, porque a veces sí, uno se altera un poquito ujú, por alguna situación X o Y, ujú, ujú, pero viendo y escuchándote, ujú, entonces llega uno a comprender que esa transformación, pues, tiene que darse más, se tiene que acentuar más. ujú, Y yo soy de esas personas que pues acepto que ujú, me falta todavía mucho ujú, como para también lograr una empatía con mi pareja, ujú, con mis hermanos, en fin. ujú, Y, y a veces uno pasa de, de la calma a la tempestad. ujú, Y son por momentos, ¿verdad? Pero esos momentos, se van acentuando ujú, y entonces es cuando uno tiene que hacer una introspección. Bueno, se hablaba de la sombra, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, qué, 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 qué oportuno ujú, esta ponencia para llegar a uno a ver que en realidad hay cosas que uno no las ha superado uno. ujú, Y espero, ¿verdad? Hacer siempre, tener esa conciencia ujú, para poder hacerlo mejor y, y verme yo mismo, ujú, ¿verdad? En qué terreno, si lo estoy haciendo bien, para bien de mi alma, para evolucionar, para ujú, tener un desarrollo más clarificado, ujú, ¿verdad? Y no quedarse ahí en los sueños, ¿verdad? O engañarse a sí mismo de que lo que estoy en un terreno, eh, ¿verdad? Seguro, pero no ujú, bien parado, no bien cimentado. Entonces, te agradezco porque esto me abre todavía una visión más allá de que se puede hacer cosas, se pueden corregir. ujú, Y, y eso, pues, obviamente, con el estudio que vayamos realizando, pues, va acrecentando, creo que ir limando, afinando y perfeccionar poco a poco esas áreas donde uno ve que es un poquito frágil y cuesta, yo sé que cuesta, porque ser también como dicen, no hay que ser tan menso, sino manso también, ujú, pero, pero bueno, los extremos no son buenos. ujú, Pero sí, encontrar un punto de equilibrio que te haga crecer y que te transforme ujú. día a día. Gracias por darnos estas guías, estos consejos, esta temática, porque en realidad enriquece bastante. Gracias. Gracias por tu compartir, José Bernardo. Gracias, te reconozco por estar ya con esta conciencia y con ese interés de transformación. Eh, Sabes que hay retos, pero creo que es uno de los retos que valen la pena. Vale la pena, decía Sócrates que una vida no examinada no es una vida que valga la pena vivir. Entonces, adelante, bienvenido y participa en las siguientes sesiones para que puedas tener más herramientas para seguir tu proceso. Gracias, José Bernardo.
Tenemos dos personas más que levantaron la mano, no sé qué orden. Tenemos a Marta de la Cruz y a Flor Hernández. No sé si ustedes se dieron cuenta en qué orden. Mientras se ponen de acuerdo, aquí hay otros comentarios que dice Patricia García, gracias. Y ahora me doy cuenta que el camino no termina con el observador, sino que lo está observado. Más o menos, Gloria, pero sí, el observador es un primera herramienta para seguir el proceso de transformación. Es una base para el proceso más profundo de transformación. Silvia dice, me llevo a trabajar en autoobservar mi herida y verme el porqué o motivo de ser dura y controladora con los que me rodean, familia, trabajo, algunos amigos y conmigo misma. También siento que requiero más apoyos. Te invitamos y gracias por la conciencia y gracias por la valentía y la autenticidad de compartir eso. Y bueno, Flor, porque ya no veo a Marta, o no sé si fue la primera y no había bajado la mano. Pero Flor, adelante, por favor. Ya sería nuestra última participación, a menos que alguien tenga algo urgente que comunicar. Gracias. Adelante, Flor. Pues muchas gracias, Carlos. Pues esta conferencia me da como que muchos elementos y pues muchas luces para trabajar el cómo, porque sí llevo mucho tiempo como revisándome, ¿no? Como estas sombras, viendo las sombras, pero no sabía el Mm, cómo, cómo trabajarlas o cómo mm, ir transformándolas. Y mm, entonces pues he caído mucho en esto de la culpa, ¿no? O mm, por mucho tiempo, por muchos años me he sentido mala persona mm, justo por no saber el cómo manejarlo, cómo trabajarlo, cómo transformarlo. mm, Entonces, pues ahora estoy muy agradecida de tener algunos elementos, ¿no? Creo que pues necesito como trabajar bastante, ir entendiendo más para ir eh, ir viendo de una forma que sí transforme, ¿no? Porque pues quedaba también en el solo mirarlos y sentirme estancada, sentirme que no avanzaba, pues eso tampoco, o sea, no ayuda, ¿no? Entonces sí. creo que justo en estos meses, pues he tenido diferentes episodios y entonces, pues he pensado que pues ahora es momento de transformar, ¿no? Para pues cada vez ser más libre, cada vez encontrar la armonía, ¿no? En mi vida, con la familia y eso, entonces te agradezco mucho. Al contrario, Flor, gracias a ti por participar. Escucho también que ya venías trabajando con este tema, que te está añadiendo unas herramientas, como por ejemplo no juzgarte, no sentir la culpabilidad, y que es exactamente eso, porque es algo humano, es un fenómeno humano, es como está diseñada la vida, la estructura psíquica, y, y es humano y a todos nos pasa. Aquí tres personas hablaron y si tuviéramos 100 o 500 o 1000 y todas hablaran y las escucháramos, encontraríamos similitudes y semejanzas. Entonces, lo primero es que somos humanos, que esto es parte del diseño y es parte de lo que hay que transformar y es el reto de vida y es la oportunidad de vida y es el misterio de la vida y es el gozo de vivir esas transformaciones. Entonces, bienvenida, continúa participando, vamos a seguir profundizando, va a haber más elementos, más herramientas. Esta es la conferencia número 11 de 72, así es que todavía hay mucho más que trabajar, ¿vale? Quiero nada más para cerrar, ya sé que ya es tarde, vamos cerrando, ya son las 10:04, 2, 3 minutitos más. Primero, si alguien entró a esta conferencia directamente por una liga de Zoom y no está en el grupo de psicología y espiritualidad, a ver si hay alguien que pudiera poner la liga del grupo de psicología y espiritualidad para que el que desee se pueda unir a ese grupo y pueda recibir las invitaciones a las futuras conferencias. Son normalmente segundo y cuarto domingo del mes a esta misma hora, que son las 8 a 10 horas de México. Sé que tenemos gente de toda América Latina, Estados Unidos también, entonces los horarios pueden variar un poco. Luego hemos tenido gente en este horario de Chile o de Argentina, que ya es bastante más noche y les agradecemos, no sé, aquí hoy gente de Argentina o Chile, que ya es bastante más tarde, pero em, pero pues ese es el horario que tenemos, ¿verdad?
Y segundo, que sigan invitando, cada vez tenemos más gente, hoy llegamos como a 32 o 33 invitados. Inviten a su familia, a sus amigos, a sus parejas, a sus hijos, aquellos con los que tienen, para que sigan también beneficiándose de eso y se convierta un trabajo también compartido, que no sea el trabajo solo de uno y con eso, sino invitemos a que transformar nuestro entorno, que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos en el trabajo, en la escuela, se vayan beneficiando de esto. No todos van a querer, pero el que a lo mejor alguien lo va a escuchar y va a decir, va, le entro y igual lo prueba y no les gusta, pero por lo menos ustedes hicieron el trabajo de compartir. Eso por un lado. Por el otro lado, si alguien también, agradezco mucho si alguien se inspira, que ponga un mensaje en el grupo, porque es una forma también de recordatorio, de inspiración a los que están en el grupo que no pudieron estar este día, que compartan un poco de la energía que aquí sacaron ustedes, que compartan un poco de ese sabor, de ese, de ese, de esa sabiduría. Sabor y sabiduría viene de la misma raíz con la que se llevan hoy, algo de lo que se llevan hoy, ¿vale? Y por último, ya, no sé si por ahí también, mira, sí está el tronco común. El tronco común es otro diplomado que es común a todos los diplomados que damos, le llamamos Cultura Universal y Transformación Integral. Para el que no esté y también quiere recibir esas invitaciones, ese es un programa muy amplio y muy profundo de transformación integral que es soporte y base de los otros diplomados. Entonces también está el que quiera, ahí está también la liga, ¿vale? Bueno, buenas noches, descansen, gracias por su paciencia, gracias por su participación, gracias por la escucha, gracias por su energía, gracias por su valentía, gracias por su compromiso de transformación, porque cuando alguien se transforma, nos beneficia a todos, ¿va? Gracias, bonita noche, descansen, hasta luego. Gracias a Muchas usted. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Gloria, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo aquí para que si alguien quiere poner algún otro mensaje ahí o quiere copiar las ligas, pues lo pueda hacer. Yo aquí me quedo un ratito hasta que ya queden poquitos aquí en el grupo, ¿vale? Bien. Gracias a todos. Buenas noches. Aquí me quedo, pero ya, si hay alguna otra persona más, gracias, dice Carolina Monroy. Gracias. Gracias, Carolina. Silvia, muchas gracias también por estar aquí. Ahí en el chat quedan las ligas para si alguien no aproveche de una vez antes de que se vayan subiendo, abran el chat y si quieran unir, adelante. María Dubiges, gracias a ti. Marta Luna dice, me pareció muy interesante los diferentes puntos para trabajar yo inferior, muy importante todo y reflexión de antemano, no me fue fácil por todo, gracias. Marta, entendido, no, y sobre todo si es un tema que por primera vez lo tocas, puede ser de muchas maneras retador, pero mantente, continúa y vas a ver el valor de transformarte y cómo va a cambiar todo en tu vida a partir de eso. Gracias. Rosalía, también gracias, buenas noches. Marta, gracias por el tiempo, buenas noches, excelentes charlas. A ti, Marta, bienvenida, gracias. Te seguimos viendo aquí, esperamos las siguientes semanas. Gina, buen día. Gracias, felicidades por su día. Si aprendemos a ser mejores, seremos luz para otros. Sí, gracias por ser parte de esa transformación y ese regalo que le das al mundo. Gracias, Olivia. No, Gina, ¿verdad? Gina, dije Olivia. Gina, buen día. Gracias. Muy bien, pues vamos ya, dejamos de compartir y vamos a desconectarnos. Gracias a todos, buenas noches, descansen, hasta luego. Bye.